Dentro de los resultados que les dejé las notas la vez anterior, vimos esto. Bueno, les dejé que revisaran unos cuantos resultados. Entonces, la primera proposición que les dejé es esta. Si tenemos dos subconjuntos, uno contenido en el otro, B es un espacio vectorial sobre un campo F, entonces S1 es linealmente dependiente. Si lo es, entonces S2 es linealmente dependiente. Y la prueba es muy sencilla. Tenemos B, que es nuestro espacio vectorial, y aquí tenemos un subconjunto S1, luego aquí tenemos un subconjunto S2, pero es tal que S1 está contenido en S2. Si suponemos que es linealmente dependiente, entonces debe existir unos escalares y unos elementos en S1. Sí, aquí están. De manera tal que cuando yo tomo esa combinación lineal, esa combinación me dio el 0, pero alguno de los escalares que aparecen aquí, alguno fue distinto de 0. Al menos uno yo sé que es distinto de 0. Bueno, pero si estos x, y están en S1, como S1 está contenido en S2, en particular son elementos de S2. Entonces, ¿qué estamos obteniendo? Una combinación lineal que me está dando el 0, pero ahora con elementos de S2, donde algún escalar es distinto de 0. Eso es la definición de que S2 sea linealmente dependiente. Y esto es, en resumidas cuentas, cómo se hace la prueba. Muy bien. El segundo resultado que les di es este, que si tenemos casi lo mismo, un subconjunto contenido en otro, en un espacio vectorial, si el conjunto grande es linealmente independiente, entonces el conjunto pequeño es linealmente independiente. Y esto se sigue prácticamente del anterior, ¿sí?, por contrapuesta. Sabemos que son equivalentes, entonces por contrapuesta, si S2 no es linealmente dependiente, es decir, S2 es linealmente independiente, entonces S1 no es linealmente dependiente, es decir, S1 es linealmente independiente. Muy bien. El siguiente resultado fue un lema. En el lema nos dice, si tú tienes un espacio vectorial B sobre un campo F y consideras un conjunto linealmente independiente, entonces S, si tomas el conjunto y le unes un vector más, ese nuevo conjunto va a ser linealmente dependiente si solo si el que le uniste está en el generado por el conjunto S. Entonces, algo que tenemos que ver aquí, o que notar, es que S en un principio podría ser muy grande, o sea, no tiene por qué ser finito ni nada. Pero sabemos que el resultado nos estaría diciendo que agrega uno más. Si esto es linealmente dependiente, el que agregaste necesariamente tiene que estar en el generado. Entonces vamos a ver esa implicación. Como este conjunto, ya cuando le pego X es linealmente dependiente, sabemos por la definición que deben existir algunos escalares y algunos elementos en este conjunto, en S unión X. Y lo voy a escribir de esta forma, lo que está aquí en amarillo y rojo. Entonces existe una combinación de esta manera. Elementos de este conjunto, S unión X, y alguno de los escalares que aparece aquí tiene que ser no cero. Bueno, pero a ver, que sea linealmente independiente quiere decir que existen unos escalares y unos elementos en el conjunto que hacen lo que aparece aquí, lo de la combinación. Pero quizá en un principio, cuando yo los tomé, pudo ser que en esa configuración, pues no tomé a X, ¿no? O sea, podría ser que solo tomé elementos en S. Por eso estoy aquí haciendo notar que podría o no pasar esto, ¿no?, en rojo. Bueno, pero a ver, como les decía, en principio podría pasar que X no apareciera. Pero si no aparece esta configuración, esta combinación que estoy tomando, como X no aparece, esta parte no está. Pero si no está, entonces esto de manera original me quedaría de la forma que está acá. O sea, solo me aparecerían XYs donde los XYs están en S. Pero entonces estamos obteniendo una combinación de elementos XY en S, que me da el 0, con algún escalar no 0.
Eso es una contradicción porque estamos suponiendo desde el inicio que S es linealmente independiente. Entonces, en la combinación que tú me diste original, necesariamente debe aparecer este X. Muy bien. Bueno, entonces, si tiene que aparecer, algo que también podemos notar es que justo el escalar que le corresponde a X tiene que ser distinto de 0. ¿Por qué? Porque de ser 0, de nuevo, este término desaparece y podemos hacer lo mismo que hicimos aquí arriba para llegar a la contradicción. Entonces, en la combinación original que estamos teniendo, el escalar que acompaña a X tiene que ser distinto de 0. Bueno, pero si el escalar que acompaña a X es distinto de 0, yo puedo despejar a X, ¿no? Puedo verlo de esta forma, ¿sí? Pasando todo lo que me estorba del lado derecho y solo dejando a X solito. Pero a ver, veamos cómo es este elemento ya cuando lo despejo. Lo que está en amarillo aquí abajo es una combinación de elementos de S. Los XYs están en S. Entonces, esto está en el generado por S. Recordemos que el generado habíamos probado que era todo el conjunto de todas las combinaciones lineales. Eran el mismo conjunto, el generado y el conjunto de todas las combinaciones lineales. Entonces, este elemento en amarillo es un elemento en el generado y lo estoy multiplicando por un escalar. ¿Quién? El inverso de AN más 1, el escalar que acompañaba a X. Pero sabemos que el generado es un subespacio, entonces se cierra bajo producto de escalar. Entonces, todo este elemento, X, visto de esta forma, ya estaría en el generado de S. Por lo tanto, hemos llegado que si es linealmente independiente, como está aquí, entonces X va a estar en el generado por S. Eso sería una implicación. Ahora veamos la implicación contraria. Vamos a suponer que X está en el generado. Si está en el generado, como el generado por un conjunto es el conjunto de combinaciones lineales, entonces X se debe ver de esta forma. Para algunos XYs que están en S y para algunos escalares que van a estar en el campo. Bueno, si ya tengo esta combinación, lo que puedo hacer es despejar X, lo voy a pasar del lado derecho. Entonces obtengo una nueva combinación donde la combinación es igual al vector 0. Y aquí el coeficiente que acompaña a X sería menos 1. Ahora aquí quiero comentarles algo sobre el campo. Es importante cuando hablemos de espacios vectoriales fijarnos en el campo. En nuestro caso vamos a estar trabajando con campos que llaman de característica 0. ¿Qué es eso de característica 0? Por ejemplo, la característica de un campo va a ser n. Si ustedes toman el 1 del campo, lo suman n veces y eso les dio el 0 del campo. En nuestro caso, cuando decimos que es de característica 0, quiere decir que ese tal n no existe. Cuando el campo es de característica 0, pasa que el 1 y el 0 son distintos, como elementos. Entonces aquí, el menos 1 también va a ser distinto del 0. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que como el campo es de característica 0, entonces este menos 1 va a ser distinto de 0. Entonces así podemos afirmar que el coeficiente justo este no es el 0. Como no es el 0 y estamos obteniendo una combinación que me está dando el 0 de B, entonces ya podemos decir que existe una combinación lineal de elementos en este conjunto que es igual al 0 con algún escalar no 0. Bueno, si quieren más o menos pensar en campos que tengan esa característica que les dije de característica 0, piensen en R, piensen en Q. Esos son campos que tienen característica 0. Un campo que tiene una característica, por ejemplo, Z2 es campo, es un campo así muy chiquito, que solo tiene al 0 y al 1, y ahí, por ejemplo, el 1 y el menos 1 son distintos de 0, ¿no? También. Maestra, disculpe, ¿podría repetir la definición de característica 0? Sí, claro. A ver, un campo es de característica 0, un campo es de característica n con n natural, si tú tomas el 1 del campo, lo sumas n veces consigo mismo y eso te dio el 0.
Es como que el entero es el natural más pequeño, tal que cuando iteras el 1 con la suma hasta ese entero, te da el 0 del campo. Entonces, por ejemplo, Z2, si toman la clase del 1 y la suman con la clase del 1, ya les dio el 0. Entonces, Z2 es un campo de característica 2. Z3, por ejemplo, toman la clase del 1, lo suman 3 veces ella misma consigo misma y les va a dar la clase del 0. Entonces, Z3 es un campo de característica 3. ¿Sí? Todos los ZPs con P' es un campo de característica P. Y algo es de característica 0 si no existe ZLN. Por eso les decía, en los reales consiguen el 1. No importa cuántas veces sumen el 1, nunca les va a dar 0, por propiedades de los reales. De igual forma con los racionales, con los complejos. ¿Okay? Como que los que tienen características 0 son campos muy, muy grandes. A grosso modo. Muy bien. Bueno, pero eso de característica 0 por ahora Bueno, no lo gracias. vamos a usar mucho. Pero lo estamos usando de cierta forma aquí. Para poder afirmar que esto no es 0. Muy bien. Bueno,